enlazados en esta transmisión que estamos haciendo de la venida del señor Presidente de la República en una visita a nuestra provincia y específicamente a nuestro cantón Santa Rosa en su recorrido de obras que hace a nivel de todo el país. La mañana de hoy nos acompaña, señor Presidente, antes de darles el muy buenos días, nos acompaña la licenciada Jenny Olmedo de Caravana TV, también nos acompaña el licenciado Jorge Sánchez de Radio Amiga de la ciudad de Machala, con quien vamos a mantener este diálogo con usted, señor Presidente, para toda nuestra provincia de El Oro. Señor Presidente, ahora sí, muy buenos días a usted, luego de haber venido pues, de Colombia, asistiendo al cambio de mando del presidente de Colombia, don Juan Manuel Santos. Y también se ha pronunciado sobre lo que tiene que ver a esa confianza que el Ecuador le da a los diálogos de paz que existen entre los grupos armados de Colombia y pues en nuestro país hermano Colombia. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias compañeros, muchas gracias a Yane, Jorge, Danilo. Un abrazo a Santa Rosa, a Machala, a todo el pueblo orense y aquí estamos para continuar trabajando. Hoy día inauguramos un par de obras, pero también supervisamos obras porque créame que hay que estar empujando a cada rato. Todavía el país tiene que integrar esa cultura de la excelencia, pero también esa cultura de la urgencia. Hay que seguir adelante, señor presidente, hay que perder todo menos la esperanza, ¿no? Gracias por animarme, porque de verdad que estoy medio cansado. Pero me refiero, por ejemplo, en que ayer llegué como a 1 de la mañana de Bogotá, acá directo a Santa Rosa. Y, por ejemplo, en este camino Santa Rosa-Corralitos, yo estuve en mayo, yo no veo que haya avanzado. Se ha ordenado que se trabaje 24/7, no había nadie trabajando. Y no solo eso, algunas veces ni siquiera se respeta la vida humana, porque hay trabajo por todos lados, se angosta la vía, etcétera, y no hay señalización preventiva. Entonces un fraternal llamado a atención a la autoridad del METOP aquí, y sobre todo al contratista, que me parece que es la empresa prefectura, y si no cumple, pues tenemos que tomar las medidas del caso. Pero aquí, en la Revolución, se trabaja 24/7, y se cuida la vida humana, y se da información, no hay un letrero que diga qué estamos haciendo. Cuándo se empieza, cuándo se termina, cuánto costó, quién lo financia, etcétera. Entonces todavía nos falta esa garra, ¿no? Esa garra para hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Le insisto, o sea, pareciera ser que es lo mismo que una carretera se construye en 3 meses que en 3 años. No, eso significa tiempo perdido, lucro cesante, riesgo, incomodidad, etcétera. Entonces hay que trabajar 24/7 y entregar las cosas lo más rápidamente posible. Señor presidente, queremos iniciar este diálogo la mañana de hoy con la licenciada Yane Olmedo. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto tenerlo nuevamente. Bien Manavista seguramente, pues el Yane. El Yane con Y. Bien orense, sí, bien orense, señor presidente, con raíces de la ciudad de Guayaquil. Allá en Manaví, Hamilton es con J. Ajá. En serio, tenemos un alcalde Hamilton. ¿Te acuerdas, Clemente? La peculiaridad de mi nombre, con Y. Señor presidente, un gusto tenerlo aquí con nosotros y qué bien que sea usted que palpe y se dé cuenta que realmente las obras se encuentran postergadas en la provincia. ¿Usted cree que también van de El Oro? Es decir, ¿ustedes también notan, tiene la sensación claro que yo sí, tengo? Hoy en la mañana tuiteé, hice una fotografía y dije, bueno, ¿cómo así? Están trabajando, hay máquinas, hay trabajadores en la vía. Ayer también dije, ¿cómo así recién están pintando la señalética de la vía, la avanzada Santa Rosa? Entonces son preguntas esa vía que no la vamos hacemos. a inaugurar, ¿no? Son preguntas Sin embargo, que no hacemos, si se puede hacer antes, debieron hacerlo antes, pero recién la vamos a inaugurar. Pero esta vía, yo estuve en mayo, insisto, acá vine con un par de días con mi familia, a Arenilla, y yo la veo igualita la vía. No y de noche no había nadie trabajando, es decir, se están burlando de decretos del presidente de la red, decretos que tienen que ser cumplidos. Y no lo vamos a permitir, pero necesito hoy el apoyo de la ciudadanía. Ustedes sean los primeros en denunciar cuando pasen estas cosas ahí. Las redes sociales, hay los medios de comunicación, radio, etcétera. Denuncien. La revolución vial como que no se siente en estos últimos meses acá en la provincia. No me exagere ya, porque aquí la inversión es inmensa. Hay una gran cantidad de nuevos caminos. Estamos mejorando los caminos en la parte alta del Oro. Sin embargo, sí, yo estoy un poco molesto. No tengo toda la información del caso, pero he pedido una reunión con la ministra de Transporte y Obras Públicas, porque Machala-Guayaquil es de las principales vías del país. Debió estar hace rato esa vía en perfectas condiciones. Y todavía vamos gota a gota, no que el tramo Río 7, Tillales, que luego Tillales-Naranjal, que Naranjal-Guayaquil, y me ponen pretexto, no es que provincia La Suay, que está concesionado. O sea, que quede muy claro, Machala-Guayaquil la tomamos a cargo y hacemos una autopista, superautopista ahí, como dijimos al pueblo
del oro y al pueblo del Ecuador. Qué bien, señor presidente. Bien, antes de adentrarnos a temas nacionales y provinciales, no queremos dejar pasar su presencia en Colombia. Ayer fuimos testigos de la transmisión de una entrevista por el canal Capital de ese país, donde usted habló de muchísimos tópicos, de la ley de comunicación, de la ley del Tratado de Libre Comercio, del COI que entra en vigencia ahora el 10 de agosto a nivel de todo el país. Ese abrazo, voy a repetir lo que dijo el presentador de ese canal de colombiano, ese abrazo con el presidente Juan Manuel Santos, que se posesiona en su segundo periodo, es un abrazo de confraternidad, es un abrazo de paz, de reconciliación, pero ¿qué más hay detrás de ese abrazo? ¿Cuáles son los convenios que podrían nacer? No tiene doble sentido su pregunta ya. Cuidado. Espérate, que me he puesto algo acá atrás, está que molesta. A ver. Le arranqué una sonrisa entonces, presidente. Sí, estoy cansado. Eso es lo más importante. Cuando se está cansado es difícil mantener la alegría. Se abre la posibilidad. Y sobre todo cuando uno se siente un poco frustrado, le digo la verdad, porque ayer llegué al aeropuerto de Santa Rosa, que tenemos que utilizarlo de mejor manera. Ese aeropuerto fue diseñado para vuelos binacionales, comenzaron, se paralizaron, como que si no interesa mucho. Esto es sobre todo labor de la prefectura, desarrollo productivo de la provincia. Tienen tremenda infraestructura, pero está subutilizada. Por supuesto, tenemos nosotros también que apoyar. Y lo de la carretera, ¿no? Que me molestan las burlas. Se ha ordenado traer 24/7, con eso perdemos credibilidad. El presidente dice que se trae 24/7 y no es verdad, ¿no? O sea, nosotros tratamos de que se haga y no se cumple. Contratistas y tal vez autoridades locales que creen que siguen con la inercia del viejo país. Así que a cambiar, por favor, de visión y mentalidad y hacer cumplir las órdenes del presidente e incluso el contrato, que en el contrato debe estar que se trabaja 24/7. Y no es por cumplir incumpliendo. Es decir, si de día trabajan 200 obreros, de noche ponemos 2 y estamos trabajando 24/7. No, es la misma cantidad de frentes de trabajo, la misma cantidad de gente, la misma cantidad de maquinaria para entregar los productos lo más rápidamente posible. Mire, el abrazo a Juan Manuel Santos representa la amistad que existe entre los dos y la amistad que existe entre Colombia y Perú. Con Juan Manuel Santos, pues yo lo considero un amigo, lo considero una muy buena persona, pese a nuestras diferencias ideológicas, que no tienen que ver con la calidad humana de cada quien. Podemos pensar diferente, pero a mí me unen más valores, principios, y compartimos eso con Juan Manuel. Y gracias a esa amistad han podido mejorar las relaciones. Y sobre todo, recuerden que en un momento dado hubo el gran riesgo de que la extrema derecha gane en Colombia, lo cual hubiera sido fatal para Venezuela, para Ecuador, para el proceso de paz. Así que fue tal vez un saludo, no solo de felicitación, sino de gratitud y de alivio, ¿no? Para la región, porque el riesgo de que llegara a la extrema derecha fue grave y hubiera sido fatal para Latinoamérica. ¿Fortalecer lazos comerciales con el vecino país del norte? Nosotros no mercantilizamos las relaciones bilaterales, pero es claro que el comercio es importante. Y es claro también que con Colombia tenemos un enorme déficit comercial y debemos hablar de esas cosas. Okay. Con el presidente Santos y con el gobierno. Para eso tenemos las redes binacionales, ¿no? Que la próxima será en Esmeralda. Pronto, acá en octubre o noviembre, ayer hablé con Ollantumala también, tendremos el gabinete binacional en Arenillas. Señor presidente, bueno, el diálogo fluido, ¿no? Ojalá la carretera esté un poquito mejor para esta época. Para viajar a Perú. Para no pasar un papelón. Tenemos al licenciado Jorge Sánchez también, pues que va a intervenir en el diálogo. Señor presidente, qué gusto nuevamente poder conversar con usted. Señor presidente, en el tema justamente de lo que usted hablaba, del tema comercio, y aquí hay una inquietud. Recientemente firmamos el acuerdo comercial con la Comunidad Económica Europea, que lo llevó a cabo el Francisco Rivadeneira, un excelente funcionario, dicho sea de paso, fue mi profesor, lo conozco, una gran persona. Y en este contexto, señor presidente, usted siempre hablaba de las líneas rojas, que no podemos traspasar las líneas rojas en la negociación, porque no es de negociar por negociar, ni entregar por entregar, sino llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, importante entre ambas partes. En este caso nosotros nos salimos de la negociación que tenía Perú y Colombia, nos pusimos a negociar solos frente a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué ganamos, señor presidente, con esta negociación si lo hubiéramos hecho con Perú y Colombia o ahora que lo hemos hecho solos? Y las líneas rojas en propiedad intelectual, ¿no es cierto?, en el tema de compras públicas, que es un motor fundamental para el desarrollo y un pilar importantísimo para la revolución ciudadana. ¿Hemos cedido en algo, señor presidente? ¿Qué hemos ganado con este acuerdo? Nosotros nos retiramos del acuerdo, de las conversaciones que llevamos, en principio Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, porque la decisión del Consejo Europeo fue
negociar con el bloque andino. Pero había tal diferencia de visiones que fue imposible mantener esa unidad. Y básicamente, hablemos claro, con todo respeto a la soberanía de Colombia y Perú, ellos habían firmado ya un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No arriesgaron nada pues, firmando un acuerdo comercial o TLC, si es que se llegaba a esos extremos que se llegó en el caso de Colombia y Perú, con Europa. Ellos no perdían nada. Bolivia, que tiene otra visión, se ha resistido a los TLC. Ecuador, que ha rechazado los TLC y no tiene siquiera moneda nacional, podía perder y mucho. Entonces ya ese era un condicionante para la negociación en conjunto. Pero en el 2009 el detonante para que nos separemos de las negociaciones fue que no se cumplía pues, con el fallo de la OMC. Con el 11º fallo hubo como 10 fallos a favor del banano ecuatoriano. Y dijimos, no seguimos negociando hasta que no se cumpla esta disposición de la OMC. Y Europa cumplió. Y por eso en mi visita el año pasado a Alemania, cuando hablamos con Angela Merkel, hablamos de retomar las conversaciones para un acuerdo, que en principio no hubiera sido en absoluto prioritario para el gobierno. Nosotros somos críticos de los tratados de libre comercio y la asimetría que tenemos con Europa, hemos tratado de negociar, no un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, pero a esas asimetrías pues no estamos en la mejor posición de negociación. Sin embargo, pues hay que ser realistas. En diciembre se acababan las preferencias arancelarias, ya el banano empieza a tener un gran impacto, fuerte impacto. Hemos reducido nuestras ventas al mercado europeo por las ventajas arancelarias que tiene el banano colombiano, por ejemplo, por las ventajas arancelarias que tiene el banano centroamericano. Y en diciembre perdían preferencias arancelarias muchísimos otros productos. Y la Unión Europea es nuestro principal mercado no petrolero. Entonces hay que ser realistas en la vida. O sea, Cuba habla contra el imperialismo y tiene la base Guantánamo en Cuba, pero no tiene la fuerza para sacar la base Guantánamo. Eso es todo, cuestión de fuerza. Entonces también es claro, cuestión de fuerza, no relación de poder. En nuestro principal mercado nos quita las preferencias, ¿dónde vendemos? ¿Cómo competimos? Entonces eso nos obligó prácticamente a retomar las conversaciones. Esto lo ratifico porque si no hubiera sido esta circunstancia, si no hubiera ocurrido aquello, si no hubiéramos estado en esta situación, para mí no hubiera sido ni prioridad el acuerdo comercial con Europa. Pero estamos ante este problema que en diciembre se acababan las preferencias arancelarias. Se ha negociado con mucho patriotismo, con mucha honestidad, ha encabezado las negociaciones su profesor, me acabo de enterar, Francisco Rivadeneira, usted lo ha dicho, un gran ser humano, un gran profesional, un gran ministro, y creo que se han obtenido realmente condiciones muy favorables. Todos estos acuerdos tienen riesgo. En una negociación, en algunas cosas usted tiene que ceder, pero dijimos no vamos a traspasar estas líneas rojas y no se han traspasado. El día de ayer he tenido reunión bilateral, la pidió él, con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, yo lo conocía porque es belga, me he reunido con él en Bélgica, y para precisamente conversar del acuerdo, congratularnos mutuamente, haber concretado ya el acuerdo y acordar ya darlo a conocer. El día de hoy, Francisco Rivadeneira va a hacer una rueda de prensa con ayuda a memoria, con PowerPoint, con todas las cosas, para evitar estas suspicacias de que no se da a conocer el acuerdo. Ni siquiera está traducido todavía el acuerdo al español. Entonces se negocia en inglés. Entonces, y teníamos que, por respeto, pues coordinar esto con Europa. Se ha coordinado y el día de hoy pues se hará a conocer todos los detalles de dicho acuerdo. Señor presidente, con respecto al tema bananero, usted lo ha tocado. Si bien es cierto, hasta el 2020 se va a equiparar el arancel con lo que tiene Perú y lo tiene Colombia, ¿qué medidas compensatorias adoptará el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura justamente para este sector? Bueno, en esta negociación siempre estuvimos en permanente contacto con los bananeros. Y ellos nos han dicho, no recuerdo si hasta el 2020, tal vez un poquito antes, pero la diferencia es bien pequeña. Ellos dijeron que podían asimilar esa diferencia de arancel, es decir, se puede competir, o sea. Más alto nuestro banano, pero no lo que hubiera sucedido sin acuerdo comercial. Entonces, ellos dicen que pueden absorber ese diferencial y que pueden seguir siendo competitivos. Hablando en esta misma línea, señor presidente, bajándonos un poquito en lo que tiene que ver a la provincia, el cambio de la matriz productiva genera expectativas a nivel del país y principalmente nosotros somos una provincia netamente exportadora de banano y de camarón y otros productos. La matriz productiva en nuestra provincia, que exporta uno de los principales rubros, productos del país, ¿cómo se va a aplicar para que sea beneficiada la provincia directamente acá? Bueno, la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva nos beneficia a todos, porque ¿qué es el cambio de matriz productiva? Hacer nuevas cosas y mejores, no es dejar de hacer lo anterior,
es seguir haciendo anterior de la manera más eficiente, pero también nuevas cosas, petroquímica, astilleros, siderúrgica y mejores cosas, con más valor agregado. Ahí está Yacha, ahí están las industrias de alta tecnología, incluso ahí está interesada una empresas extranjeras en venir a armar satélites al Ecuador, lo cual significa transferencia tecnológica, alto valor agregado, una economía basada en el conocimiento, en la mente humana. Eso nos beneficia a todos, pero insisto, cuidado, hay una mala interpretación. Diversificar la matriz productiva, el cambio en matriz productiva, no significa dejar de hacer lo que ya hacíamos bien, sino hacer nuevas cosas y mejores cosas. Sin embargo, si hay algunos sectores que deberían de cambiar, o sea, sí debería haber reconversión de tierras bananeras a otra clase de productos, porque tenemos una inmensa producción bananera, tenemos una gran dispersión, miles de pequeños productores. Ustedes en Centroamérica tienen 4 o 5 transnacionales, que tampoco es lo deseable, pero es mucho más fácil coordinar el sector, ganar en productividad, etcétera. Entonces, alguna vez el mercado se satura, caen los precios, tenemos grandes problemas sociales, que sí sería deseable reconversión de tierras bananeras para otros productos. El Código Monetario y Financiero se encamina justamente a ese cambio de la matriz productiva para poder inyectar recursos económicos a las actividades productivas en el Ecuador. Sí, el crédito es fundamental para la matriz productiva y eso es lo que no se transmite. Sin embargo, confía muchísima gente en nosotros, hemos hecho encuestas y el 80% del pueblo ecuatoriano está con nosotros en cuanto al código financiero, por más que le han dado propaganda para satanizarlo, etcétera. Pero entre otras cosas, ¿qué busca? Por favor, o sea, hablemos como sociedad. ¿Qué son los ahorros, los depósitos, los recursos sociales? Que los intermediarios financieros, la banca, o sea, la economía es ciencia de variables reales. Usted produjo 2 quintales de papas, solo se comió 1, le sobró 1. Tiene capacidad de ahorro. Lo vende, tiene billete, lo pone en un banco. Puede ser que yo sea su peor enemigo, que le caiga mal, pero eso supone que lo vendía a $100 ese quintal, lo tiene en el banco. Yo, que tengo tierra, pero todavía no puedo producir papas, presto esos $100, siembro papas y al final tal vez me quedan 2 quintales de papas, me como 1, me sobra un quintal, con eso lo vendo y pago mi crédito. Y creció la producción. Esa es la intervención financiera. Coordinar recursos sociales. Aquellos que tienen excedente pueden ahorrar con aquellos que tienen necesidad de financiamiento para, puede ser consumo o puede ser para invertir más. También puede prestar los $100 para la fiesta de 15 años de mi hija, ¿verdad? Estamos en una sociedad con escasez de recursos. Entonces hay que optimizar el uso de esos recursos. No es correcto que la banca capte esos recursos para financiar perfúmenes importados, importaciones suntuarias, etc. Lo que dice el código, entre otras cosas, es que tendrán que prestar ciertos porcentajes, por ejemplo, a banano, al sector productivo, al sector agricultor, al sector industrial, y no a consumo suntuario. Eso es lo que quisieron hacerle creer a la gente, que era que nos cogíamos sus depósitos, ahí vamos a obligar a prestarle a Yane, a Jorge Sánchez, etc. Mentira. Lo que se quiere es que no se desperdicie el ahorro, que no es nuestro, no es de ellos, es de la sociedad, del pueblo ecuatoriano, pero son nuestros recursos. Y debemos salir del pantano, sacarnos nosotros mismos del pantano, con nuestras propias fuerzas. Pero para eso no se puede permitir que desperdicien esos recursos con importaciones suntuarias, etcétera, sino que vayan al sector productivo. Pero ¿qué garantía se puede dar? Si bien es cierto, usted lo ha dicho, la plata de los bancos no es de los banqueros netamente, es de los cuentacorrentistas, de los ahorristas. ¿Qué garantía se puede dar para...? el conjunto de la sociedad, ¿no? Así es. ¿Qué garantía se puede dar para la recuperación de esos créditos? Que no suceda lo que ha sucedido con la banca pública, con el Banco de Fomento, que ha caído en mora, lamentablemente, por el incumplimiento de ciertos... Tiene una cartera de 15, 18% en mora, sí no ha funcionado bien el Banco de Fomento, pero la situación tampoco es que es dramática. Y recuerde con qué universo, con qué usuarios trabaja el Banco de Fomento, el pequeño productor, son cosas complicadas, ¿no? Porque yo le puedo decir, otra banca pública, CFN, etcétera, tiene maravillosos indicadores. CFN estaba quebrada, la hemos rescatado en nuestro gobierno. Y cuidado, que lo que en el 99, la peor crisis de la historia, prohibido olvidar, los que quebraron fueron los bancos privados, no los bancos públicos. Fue el sector privado el que generó esa crisis. Entonces, pero precisamente el código mejora mucho los controles, mejora mucho los indicadores para evitar una crisis como la que tuvimos en el 99. Deroga las leyes permisivas que nos llevaron a esa crisis. Consolida, entre eliminar, entre integrar, más de 20 leyes que estaban dispersas, leyes de cheque, leyes de instituciones financieras, etc. Es un ordenamiento jurídico con visión, protegiendo los depósitos de los ciudadanos,
con indicadores de solvencia, con reservas de liquidez, pero también con visión de eficiencia, que esos recursos sociales no nos desperdicien en cualquier cosa los banqueros, sino que en un momento dado tenga capacidad la Junta Regulatoria para decir tal porcentaje me lo envía a industria, tal porcentaje a agricultura y no se desperdicien, insisto, esos recursos sociales. ¿Se va a obligar a la banca a traer los dineros que tiene fuera para... Ya se lo ha obligado, ya hay el coeficiente de liquidez doméstica, entonces eso ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Señor presidente, cambiando un poco de tema, entrando a otro Pero tema. usted dirá, pero todavía tienen plata en el exterior, sí, porque se necesita un mínimo para operaciones de comercio internacional. Son exigencias. De comercio internacional. Señor presidente, cambiando un poco de tema y entrando al tema ya de los periodistas, en el país ha habido una cuestión que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Las cadenas de pronto que se hicieron, ahora último el problema que hubo con Alfonso Espinosa de los Monteros y todo el tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, señor presidente, ¿cuál es el enfoque que se le quería dar a la cadena, no en sí? Porque de pronto lo que decían, no, tal vez cometer un error es de humanos y de pronto fue un error, pero hay una cosa rescatable a esto, presidente, es que de pronto, y yo comentaba con algunas personas, nosotros nunca, cuando había una noticia en un canal de televisión, en una radio, en un periódico, nunca pensábamos si era verdadera o no era verdadera, nunca la cuestionábamos. Yo creo que el gran logro que ha tenido el tema de la comunicación, al menos a nivel personal le digo, señor presidente, es que nos ha permitido cuestionar, o sea, nos cuestionamos antes de que llegue una información de qué tan cierta es o no es cierta. Y yo creo que eso es importantísimo para una sociedad, cuestionar las cosas. Pero, sin embargo, señor presidente, la cadena que se hizo, ¿cuál era el objetivo final de la cadena en sí, señor presidente? En primer lugar, qué bueno que sería que se arme el mismo escándalo, por ejemplo, con el racismo mostrado al Team Delgado por parte de caricaturistas odiadores y antiéticos, ¿no? Porque supuestamente no leyó bien, que si eso lo hubiera hecho un blanco. Yo vi el video el día de ayer. O sea, llegué a las 2 de la mañana, estábamos reunidos con Secón, les pedí que me muestren el video, ¿ya? No es que lee mal, está nervioso, él siempre tiene un poco de problemas para articular, ¿no? Palabras, el team. Pero si eso lo hubiera hecho un blanco, no hubiera pasado nada. Como lo hizo un afro, de la burla en las redes, y esto lo recogió enseguida periodistas odiadores, politiqueros disfrazados de periodistas. Ese es el problema, politiqueros disfrazados de periodistas. Payares, ¿cómo se llama este caricaturista? Bonil, ¿no? Para mostrar su racismo y su odio al gobierno a través del TIN, que no está preparado, o sea, que de pobretín a pobretón, etc. Ojalá se hubiera hecho el mismo escándalo que frente al gravísimo problema del comentario supuesto de un ciudadano con respecto a la edad de un periodista. Fíjese la doble moral, el doble estándar. Segundo, ¿por qué esta campaña? Estas campañas no serían necesarias si tuviéramos un verdadero periodismo. Pero, ¿qué hay más de deshonesto que politiqueros disfrazados de periodistas? Y esto es lo que tenemos que enfrentar día a día. Usted va a Europa, a Estados Unidos, usted ve un presentador de noticias que presenta la noticia, pero esta gente opina, gesticula, rechaza, entonces ya está haciendo política. Y mientras haga política, tendrá respuestas políticas. Es un debate que tiene que tener el país. Si son periodistas o son políticos, si son presentadores de noticias o son opinadores y con gran sesgo político. Entonces sepamos, ese tipo no está informando, está opinando y es contrario al gobierno. Entonces es un poco la idea de la campaña. Tenemos que defendernos ante esta arremetida, ¿no? De una prensa que ha estado acostumbrada a hacer política, a poner y sacar presidentes y traicionando su rol de informar. Entonces es un poco el objetivo y hemos tenido éxito, usted lo ha dicho. Antes nunca nadie cuestionaba la prensa, nos habían posicionado, nos habían hecho creer que estaban por encima del bien y del mal y que ellos podían decir cualquier cosa y nadie les podía responder. Ahora que respondemos, atentado a la libertad de expresión. Cuando ellos dicen cualquier cosa, no. Precisamente mañana demostraré cómo viene un representante de los periodistas a decir un país donde no se le puede decir fascista y asesino al presidente, no hay democracia. Imagínense la mentalidad de esta gente. Estos creen que le pueden decir fascista, asesino al presidente, pero no podemos sacar la opinión de un ciudadano diciendo, sabe que se necesita recambio generacional para un canal de televisión. En todo caso, cuando yo leo esto, el supuesto escándalo, y pregunto que hablaron de la edad de Alfonso Espinosa, sí. O sea, digo, mire, si hemos cometido un error, hay que pedir las disculpas del caso, porque es claro que no se puede discriminar por la edad. Luego vi los videos. Yo no veo nada de malo en esos videos. Lo que se está haciendo es censura. Son ciudadanos que dicen, en su pleno derecho, se les pregunta, ¿cuál es el primer periodista que le viene a la mente? Alfonso Espinosa.
Ni siquiera Alfonso Espinosa, yo no creo que sea mala fe. Yo creo que es la vanidad, así siempre fue, que se creen con derecho a criticar y jamás ser criticados, a tomar posiciones políticas y no a recibir opiniones políticas. Pues no creo que Alfonso Espinosa sea mala fe. Mala fe son otros, como Pinargote, como Coronel, como Kendo, como ¿cómo se llama este tipo de radiodemocracia? Rosero. Pues no creo que Alfonso Espinosa sea malintencionado. Pero un ciudadano tiene todo el derecho de decir, primero se le pregunta, ¿no? Y yo creo que una campaña totalmente legítima. ¿Cuál es el primer periodista que se viene a mente? Alfonso Espinosa. ¿Y qué tiene para decir? Bueno, que se cita recambio generacional, algo así. Dice, yo veo eso perfectamente legítimo. Yo no veo dónde está el escándalo. Y me voy a ratificar en esto el día de mañana. Esa es mi forma de ser. Mejor sería estar con la corriente y decir, no, sí, pedimos disculpas. No lo creo. Creo que la campaña es perfectamente legítima y creo que los dos spots que han sido cuestionados por Cordicón, y vamos a aceptar la sugerencia de Cordicón, pese a que en lo personal yo no veo nada de malo, y mañana hablaré de eso en el enlace. Creo que no se han vulnerado derechos, pero lo que sí es grave es esa postura, ¿no? Cuando es el Team Delgado, ahí sí, en la más crasa muestra de racismo, no se dice nada. Es más, los periodistas ahondan ese racismo. Cuando un ciudadano se atreve a decir que se cita recambio generacional en un canal de televisión, discriminación por la edad, atentado contra los periodistas, y se hace todo un escándalo. Entonces, sí hay un doble estándar. Mañana les mostraré cómo el director de Fundamedios, representante Fundamedios, ahí está Ecuavisen, el director de Fundamedios. Entonces, César Ricardo te dice que en una democracia al presidente se le puede decir asesino fascista. Pero en esa misma democracia, un ciudadano no puede decir que necesita recambio generacional en un canal de televisión. Vamos, ¿dónde estamos? A reaccionar, pueblo ecuatoriano, a no dejarse engañar por estas cosas. Señor presidente, este diálogo que estamos realizando la mañana de hoy, pues está siendo retransmitido por esta matriz multicanal del Cantón Santa Rosa, también Caravana TV y Caravana TV Radio de Machala y Guayaquil, Radio Amiga, y también tenemos algunos otros medios que están siguiendo este enlace a nivel provincial. Yo quisiera formularle una pregunta porque nosotros acá en la provincia del Oro, a veces las expectativas de los medios de comunicación que nosotros mismos generamos, a veces, se cambia la administración o se cambia la administración de la administración de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, que antes era manejada por el Consejo Provincial del Oro y hoy pasa a ser parte del gobierno, administrada por el gobierno. ¿Se siguen los mismos beneficios? ¿Obtendremos mayor ganancia, si se puede hablar de esta manera, con la administración del gobierno? Bueno, esto gana el país entero. Mire, los 4 puertos marítimos, El Oro, Guayaquil, Manta y Esmeraldas, son del sector público, son del Estado. De acuerdo a la Constitución, es competencia exclusiva del Estado manejar los puertos marítimos. Esto es una cosa que yo tenía pendiente con el anterior prefecto, ¿no? Porque eso no podía seguir en manos de la prefectura. Entonces, es un absurdo que 4 puertos, imagínense ustedes que un empresario privado tuviera 4 puertos, ¿es que usted los pone a competir o los coordina para lograr sinergias y aumentar ganancias? Eso es lo que estamos haciendo, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que tergiversa la oligarquía guayaquileña con Nebot a la cabeza. ¿Por qué? Porque quieren tener el puerto, seguir con ese puerto en Guayaquil, para que cuando haya un gobierno más débil y a un presidente que pueda mangonear, presionen con el puerto, porque por ahí pasa el 70% del comercio exterior ecuatoriano. También es que hay 12 puertos privados de la Gallada Social Cristiana que no quieren perder su negocio, ¿no? Entonces, que se friegue el país, pero mantengamos la Gallada, el negocio, y mantengamos el poder, teniendo el puerto en el propio Guayaquil, cuando el calado es 9.60 metros ahí, y afuera del Golfo son 15 y 16 metros de calado, y pueden ir barcos mucho más grandes. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos una estrategia nacional de puertos, especializar los puertos, lo cual no significa exclusividad. El puerto de Miami es uno de los principales puertos del mundo, el principal en crucero. Está especializado en crucero, pero también recibe carga, no son cosas excluyentes. Entonces la idea es especializar Puerto Bolívar, sobre todo para fruta, y luego para minería, cuando haya el desarrollo minero, sé que algún día llega, ¿no? Ya se han hecho algunas inversiones al respecto. Guayaquil para carga en general. Bueno, cada puerto está con su correspondiente perspectiva, y le insisto, los 4 puertos son del Estado. De acuerdo a la Constitución, los puertos marítimos son competencia exclusiva del Estado, y lo que estamos haciendo es coordinar la labor de esos puertos
para no competir absurdamente entre puertos del pueblo ecuatoriano y lograr mayor beneficio para el país. Se ha hecho gran inversión, sin duda, en lo que tiene que ver a los puertos estatales, señor presidente, especialmente en la construcción del Muelle 5, en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Sin embargo, hay buenas noticias. En los últimos meses se han generado importantes económicos. La pregunta es, ¿qué gana la provincia del Oro con todos los ingresos que podría tener de las importaciones y exportaciones? Y otra cosa, señor presidente, ¿el astillero naval se construirá en la provincia del Oro, en los predios de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar? No, lo segundo ya le puedo decir, dar una respuesta concreta, después de múltiples estudios, con consultora internacional, etcétera, se ha determinado que el mejor sitio para el aeropuerto es Pozorja, ¿no? Acá en la provincia del Guaya. ¿Y qué gana Puerto Bolívar? Lo importante no son los ingresos portuarios, es el movimiento y la actividad productiva, el comercio, etcétera. Eso es lo que gana. Reinvertir en obras para la provincia. Pero con esa actividad productiva, porque por supuesto si hay excedentes, en principio se destinarán a mejorar el puerto, a la provincia, etcétera. Pero yo diría que lo más importante de un puerto no es aquello, sino la dinámica económica que genera. Los centros tecnológicos también que se construirían para Machala y para Portobelo, ¿sigue en pie, señor presidente? Sí, lo que pasa es que es una experiencia totalmente nueva. Se planificaron 40 centros tecnológicos. A nivel nacional. No hay una cultura de educación técnica en el Ecuador. En Alemania eso es sumamente importante y probablemente un técnico le gana más que un profesional. Es decir, el técnico en electricidad le puede ganar más que el ingeniero eléctrico, pero aquí no hay esa cultura todavía. Entonces tenemos que empezar de a poco. Y vamos a empezar con unos 12 centros tecnológicos para ver la demanda, para que la gente vea que le llamamos nosotros institutos tecnológicos, pero cualquier gobierno le hubiera llamado a eso universidad, ¿no? Entonces, poco a poco crear esa demanda para estos nuevos institutos, pero por eso vamos a empezar por partes, pero sí está planificado los institutos para la provincia del Oro. Gracias, presidente. Señor presidente, en el tema, volviendo un poquito al tema vial, que lo dejamos para temas locales, en la carretera Guayaquil-Machala, comentábamos justamente, esa carretera prácticamente han pasado varios años y no se ha hecho absolutamente, es un peligro transitar por esa carretera. Pero ya hay los estudios, hace 3 años más o menos, ya la prefectura entregó los estudios de esa carretera, de la ampliación de esa carretera, o al menos hasta Río 7, ¿no Bueno, es cierto?, al Ministerio de Obras Públicas. Ya, Río 7, Tillales. Río 7 Naranjal. No, pero No, hasta Tillales nada más, Tillales, el tramo. que son unos 33 kilómetros, Nada me acabo de informar con la ministra, porque sabía que me iban a tomar la lección. En todo caso, yo también estoy molesto, porque es una vía muy importante y hemos tenido demoras en eso. Eso me dicen que a final del año se empieza a construir la superautopista, ¿no? Tillales, Naranjal, están completando los estudios, pero la idea es que Machala, Guayaquil, todo sea una superautopista. Señor presidente. Y se va a intervenir urgentemente esa zona, ¿no? Tillales, Naranjal, sector Tenguel, que me dice que está en muy mal estado, se va a intervenir para rehabilitar, ampliar, pero después va a ser superautopista. La superautopista. Señor presidente, el COD entra en vigencia y el Código Orgánico Integral Penal entra en vigencia este 10 de agosto. Le quería preguntar con respecto, si no me equivoco, al artículo 38, donde habla de incorporar la responsabilidad a la persona jurídica. ¿Va en armonía esto con la responsabilidad ulterior para los medios de comunicación o cuál es la virtud de esta norma? Es una tendencia mundial, que las instituciones, o sea, como eran personas jurídicas, no tienen responsabilidad penal, ahora sí tienen responsabilidad penal, por supuesto. No se puede sancionar a la empresa ni sé cuánto sea, pero sí a sus directivos. Por ejemplo, ¿qué cosa? Por haber engañado en publicidad, por haber dado malos productos, etc. ¿Ya? ¿Cómo? O sea, no solo directamente involucrados, sino a la empresa como tal y a los responsables de esa empresa. Entonces, es una tendencia mundial que se está dando. Antes se consideraba que las personas jurídicas, solo las personas naturales podían tener responsabilidad penal. Ahora la tendencia a nivel mundial es que las personas jurídicas también pueden tener esa responsabilidad. Y yo le hago una reflexión al pueblo ecuatoriano. Acuérdense lo que les digo, pueblo orense y pueblo del Ecuador. Recuerden la campaña que se hizo contra la ley de comunicación, que aquí se acababa la democracia, que la ley mordaza, y mañana sacaré todo eso. Y del propio Alfonso Espinosa. Y ahora invoca esa propia ley de comunicación porque lo que han hecho es censura previa con estos spots que había preparado la SECOM. No nos engañemos. Cuando son ellos, entonces ahí sí es válida la censura previa. Porque esos ciudadanos no dicen nada de malo. Mañana lo demostraré al país. Pero ahí se invocan la ley de comunicación. Les vamos a mostrar cómo antes decían que la ley de comunicación era la ley mordaza, que se acababa la democracia, etc. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Tal vez que han mejorado la calidad
informativa los medios de comunicación. Acuérdense lo que dijeron del Código Monetario y Financiero. Verá que no pasa absolutamente nada que no sea mejor utilización de nuestros recursos y mayor seguridad para nuestros recursos. Recuerde todo lo que han dicho del Código, incluso cosas contradictorias. Sale el uno diciendo que vamos a meter preso a todo el mundo, ayer en primera página del Universo que vamos a liberar a todo el mundo. Sale el uno diciendo que es prodelincuencial el Código, sale el otro diciendo que es recontrapunitivo. Verdades a medias que son dobles mentiras. Por ejemplo, se crean 70 delitos nuevos en el Código Penal y no dicen que la mayoría es incorporar tratados internacionales que ha firmado el país, como el de Ginebra, como el de Roma, pero el antiguo código tenía más de 70 años antes de estos convenios y no estaban integrados. Delitos como genocidio, feminicidio. Ese es nuestro, ya le voy a explicar eso. Genocidio, maltrato a refugiados, etcétera, son frutos de acuerdos internacionales que ha firmado el país. Había clamor popular para tipificar algunos delitos, sicariato, femicidio, lo hemos puesto. Entonces, pero nos tratan de poner de que ahora 70 nuevos delitos vamos a meter presos a todo el mundo. Y no dicen, por ejemplo, que se han derogado cerca de 20 delitos. Mañana retomaré esto en el enlace también, porque con el actual código era delito hasta vestir indecorosamente. Entonces usted ve cómo nos manipulan. Para hacerle daño al gobierno, se tratan de dañar cosas buenas para la sociedad y se dicen verdades a medias que son dobles mentiras. En definitiva, el COVID le va a hacer bien al país. Presidente. Recuerden, vamos a ver, o sea, nos están haciendo creer que todos los ciudadanos están en peligro porque si estornudan se van a ir presos. Hablemos después de un par de años, pero prohibido olvidar, para que no nos vuelvan a engañar y para ya no creerle nada a esa gente que disfrazados de periodistas o de pseudos analistas hacen simple politiquería. Señor presidente, uno de los temas que usted acabó de denunciar, por ejemplo, la ley de comunicación social, ¿no? Entró en vigencia, tiene un año, y pues demanda la profesionalización de quienes hacemos la actividad de la comunicación social. Se está analizando algunos aspectos para que las personas que han tenido mucho tiempo en la comunicación social, haya esa facilidad para una profesionalización escalonada, o que se la vaya haciendo para que estas personas sean profesionales en el tiempo estipulado. El gobierno ha manejado esa posibilidad de dar esa ayuda a las personas que lo han hecho empíricamente y que han tenido pero incluso me 8 parece años. que ya se está haciendo. Ya se está haciendo con camarógrafos, con fotógrafos. Está haciendo ¿Ya? eso, sí. Entonces eso sí, el Consejo de Información, Coricom, ya está haciendo esa clase de cursos de actualización, etcétera, para poder reconocer títulos en personas para que quedó trunca su formación o que en base a la experiencia pues son más que profesionales. Presidente, hoy uno de los temas que no podemos dejar de tocar en esta mañana, definitivamente la enmienda constitucional parece ser el camino para la reelección, para su reelección y de las otras autoridades que tengan la voluntad de ir a una nueva cosa es la contienda enmienda, otra cosa es que yo me lance a la reelección. Electoral, presidente. ¿Por qué existe la posibilidad de que Rafael Correa sea nuevamente candidato en el 2017, luego de que se haga este tipo de enmiendas en la Si Constitución? pasa la enmienda, que ya quieren hacer consulta popular, no se necesita consulta popular para aquello, porque no es reforma a la estructura del Estado. Un ejemplo de reforma de estructura, suprimir o aumentar una función. Yo voy a suprimir la función de control social, eso es reestructura del Estado. La reelección o disminuir la edad para ser presidente o vicepresidente no es en absoluto reforma al Estado, es una simple enmienda constitucional. Pero que bueno, ahora si quieren hacer la consulta, consultaré muchas otras cosas, el propio acuerdo con la Unión Europea y tantas cocinas de inducción que quieren hacer de esto un problema político, costo político para el Estado. Bueno, quieren seguir como antes, le pregunto al pueblo ecuatoriano. Entonces, si sale si logran reunir las firmas para consulta, pues consultaremos bastantes cosas que nos interesan. En todo caso, yo le he dicho al país, o sea, tenemos que responder. Primero, miren, esto no es que limita derechos, aumenta derechos. El que cree en la alternabilidad, no es que se le está impidiendo la alternabilidad. Él puede votar por otra persona, por otro proyecto político. Pero el que cree en la continuidad, sí se le está coartando sus derechos. Entonces, esta ampliación de derechos. O sea, no nos engañemos, lo que pasa es que tienen terror que yo pueda lanzarme a la reelección. Segundo, esto responde a una realidad, está arremetida, que le hemos llamado restauración conservadora, articulada, concertada. Fíjense que ya traen refuerzos españoles. Ya vea lo que está haciendo pues, el Partido Popular de Aznar en España. Y esa gente trae acá para capacitar y tienen contactos internacionales. Hay toda una campaña mundial, ¿no?, contra los gobiernos progresistas de América Latina. Entonces no podemos estar ciegos
ante esa realidad. Entonces, por eso la enmienda, para ampliar también nuestras opciones en el 2017. Sin embargo, en lo personal, yo quisiera retirarme del 2017 y mi candidatura sería el último recurso, porque también entendemos perfectamente la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Impedir que vuelva el pasado de desastre. Pero es que la gente, ¿cómo va a permitir eso? Claro que lo puede permitir si es engañada permanentemente por ciertos medios de comunicación, por ciertos pseudos analistas, etc. La gente todavía se la puede manipular. Ese riesgo se minimizará en el futuro con más educación, etcétera, pero todavía falta mucho para aquello. Entonces, mi potencial reelección en el 2017 será el último recurso si vemos que esa restauración conservadora tiene posibilidades de revertir la revolución ciudadana. Esto lo manipulan y dicen, entonces no hay más líderes en Alianza País. Claro que hay más líderes, pero imagínense un Rafael Correa en el 2006, cuando todavía no me conocían. Si todos los medios de comunicación mercantilistas, y hablo a nivel nacional, que son los politiqueros, ¿no?, se hubieran puesto de acuerdo contra mí, no estaría aquí, pues, no nos engañemos. Ellos pueden despedazar a cualquier líder naciente. Por eso debemos tener la opción de la reelección, pero es el último de los recursos. Señor presidente. Todavía no está dicha la última palabra. No, todo dependerá del escenario electoral en el 2017. Señor presidente, sí, un poco volviendo al plano local. La anterior administración de la prefectura estaba llevando a cabo un parque industrial, lo iban a hacer un parque industrial en la zona de Santa Rosa, iba a haber el apoyo también del gobierno nacional para este parque. Actualmente, ¿va a continuar ese apoyo para hacer este parque industrial aquí en la ciudad de Santa Rosa o de pronto lo van a ubicar en alguna otra zona de la provincia? No conozco el proyecto, pero ustedes deben tener claro, lo dice la Constitución, el desarrollo productivo de la provincia es responsabilidad del gobierno provincial. Usted entenderá que el gobierno central nosotros no podemos estar preocupados la empresa tanto en Santa Rosa, la otra empresa en El Guabo, la otra empresa en Machala, la otra empresa allá en Naranjal, en la provincia del Guayas, no podemos. Entonces nosotros ponemos las políticas generales, ponemos la infraestructura general, vial, la energía, pero ya el desarrollo de cada territorio corresponde a los gobiernos locales sobre todo, siempre con el apoyo del gobierno central, pero es responsabilidad principal de los gobiernos locales. Señor presidente, escuchándolo justamente sobre ese tema, quería hacerle una pregunta. ¿Qué predisposición existe del presidente Rafael Correa, del gobierno de la Revolución Ciudadana, a trabajar con el nuevo prefecto y los alcaldes recién electos el pasado febrero, como lo hizo con los salientes? Nosotros respetamos muchísimo el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, en este caso el pueblo del Oro, si nos sorprendió, ¿no? Porque el Oro siempre ha sido progresista, esto era un bastión de la izquierda democrática, luego ha sido un bastión de la revolución y ahora que vote por la partidocracia tradicional y de la peor calaña, pero que ha dominado este país 30 años, pero somos muy respetuosos del pronunciamiento del pueblo y trabajaremos siempre lo hemos dicho, con todas las autoridades locales que muestren un real sentido de servicio para sus comunidades, con la gente, de manos limpias, mentes lúcidas y amor por la patria siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separa. Presidente, marcada preocupación también en la comunidad de Piñas. En su última entrevista que tuvimos en Caravana Televisión, usted llamó la atención directamente a la ministra de Salud y pidió informes con respecto al hospital para Piñas. Piñas, la ciudadanía sigue atendiéndose en una unidad móvil en una calle en el centro de la ciudad, porque los trabajos del hospital no se han continuado luego de que saliera el alcalde José Cueva. Me parece cuando usted lo dice así que se nos ocurrió que estén maltratados y mal atendidos. Recuerde que se vino abajo una montaña y tuvimos que cerrar el hospital que había ahí. De urgencia tuvimos que buscar terreno. Solamente cuando usted tiene el terreno puede empezar los estudios. No sé en qué situación esté, gobernador, en qué situación esté el hospital de Piñas en los actuales momentos. Sí, pero ya habríamos, es verdad que si ya habríamos haber empezado las obras, ¿no? Denle un micrófono al señor gobernador, por favor, si que hay. Sí, porque de esto, ¿cuánto tiempo fue el deslave? Caracterizándose su gobierno que ha sido siempre diligente, las 24 horas del día, eso llama la atención, presidente. ¿Hace cuánto tiempo fue el deslave? El deslave fue 18 meses, 18 meses, ya va a ser para 2 años. Entonces, ¿en qué situación está eso? Sí, presidente, el terreno ya lo tenemos, el gobierno municipal se tardó en darnos los terrenos, ya el Ministerio de Salud... Por si acaso, ese es otro de los errores, y es bastante comodidad. No, esperemos que nos done el terreno el municipio. Hay que coordinar con los municipios.
pero si nos demoran los municipios, nosotros podemos intervenir directamente, nosotros podemos expropiar Así cualquier es. terreno privado, público, bien en público. función de la ciudadanía. Entonces tampoco es pretexto que si se demoró el municipio en darnos los terrenos, debió buscar la gente, nuestros funcionarios, activamente el terreno, coordinar con el municipio, pero nosotros podemos expropiar el terreno. Por supuesto, señor presidente. Lo importante es que ya los estudios ya se han contratado y el hospital de Piñas, para Piñas, iniciaría el próximo año, presidente. Eso Estaría hecho ya el próximo. Iniciaría la Muchas construcción. gracias. Yo creo que son pésimas noticias, Gordón. Tiene razón la gente en quejarse. Y me molesta porque desobedecen instrucciones directas del presidente. Esta pregunta la tuve, me parece, en la última entrevista. Dije, ya vamos a empezar, pero vamos a paso de tortuga reumática. O sea, primero 18 meses para encontrar el terreno. La buena noticia es que ya contratamos los estudios. A ver, póngame durante el día, por favor, una reunión con el equipo de salud. Y si ese equipo no trabaja, cambiamos de equipo. Pero tenemos que dar respuesta más rápida. Esta es la directora de salud, por favor. El director, señor director, ven. ¿Qué pasa con el hospital de Piñas, por Dios? Bueno, muy buenos días. Actualmente se dio $90,000 para la rehabilitación del hospital actual y ya está planificado para el año 2016. ¿Para quién? Para el 2016. ¿Qué cosa 2017? El nuevo hospital, 2016. Señor, usted está desobedeciendo una orden directa del presidente y está atentando contra la credibilidad del presidente de la República. Yo ordené que ese hospital empiece directamente. Me da el informe de quién cambió la orden del presidente con la renuncia respectiva. Esto no lo voy a permitir, si estamos claros. Empiecen ese hospital lo más rápidamente posible. Gracias. Continúe, Daniel. Señor presidente, bueno, ¿Cómo? 2016, man. ha Han decidido. pasado algún tiempo ya. No, y que han decidido que el 2016. O sea, contradiciendo la orden del presidente. Estamos locos. Bueno, de todas maneras hay que tomar los correctivos necesarios. Señor presidente, yéndonos sobre esta misma línea de las necesidades que se tiene en cada uno de los cantones de la provincia. Nuestro cantón Santa Rosa ha sido azotado permanentemente por las inundaciones. Tenemos una convergencia de 5 ríos y pues el fenómeno del Niño fue el cantón más azotado y se nos avecina un nuevo temporal del fenómeno del Niño. Nuestro alcalde ha presentado algunos proyectos que van a ayudar de alguna manera, pero no hay la viabilidad para poder acelerar un poquito porque las condiciones, no se sabe si el fenómeno va a ser realmente moderado o va a ser intenso. Entonces hay preocupación más que todo en la ciudadanía de nuestro cantón por esta situación que se nos avecina. Bueno, nuevamente, eso es responsabilidad municipal, pero siempre estamos dispuestos a ayudar y tenemos el proyecto 50-50. Aquí está el señor alcalde, ha presentado los proyectos, deben ser calificados en Secretaría de Riesgo y si son realmente válidos y urgentes, nosotros pagamos el 50% y el otro 50% lo paga el municipio, pero deben ser presentados los proyectos por el municipio. Y no es el caso de Santa Rosa necesariamente, pero es que, ¿por qué lo revisa la Secretaría de Riesgo? Porque en estas situaciones críticas, algunas veces se prestan para abuso, ¿no? A veces nos han querido pasar hasta coliseos como obras de emergencia. Ok. Difícil la situación. Clemente, ¿qué pasa con...? Sí, señor presidente, ciertamente usted nos ha apoyado muchísimo en lo que tiene que ver a la prevención de inundaciones. El tema es que Santa Rosa, en el fenómeno del Niño del 98, fue el cantón más afectado del litoral ecuatoriano. ¿De qué año? En el 98. Y posiblemente se avecina un fenómeno del Niño. Nosotros tenemos 5 ríos, más el estero del mar. Realmente no sabemos de qué consecuencias va a ser. Nosotros hemos presentado unos proyectos importantes a la Secretaría Nacional de Riesgo, no sin antes expresar nuestro saludo, señor presidente, y nuestra gratitud por todo el apoyo que viene dando a esta provincia y sobre todo a este cantón. Ya, pero ¿cuánto es el monto? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánto es el monto? Es un proyecto de $10 millones y que en realidad nosotros ya no... El techo para lo que tiene que ver el endeudamiento al 50% como que está ya limitado. Que ahí está el problema, ¿no? Entonces, es responsabilidad, perdón, con todo respeto, alcalde, del municipio. Queremos ayudar, hemos dicho nosotros poner el 50%, pero lo que me está diciendo el alcalde es que como no tienen plata, quieren que paguemos todo, y no podemos. O sea, yo tengo que construir escuelas, UPC, energía, carreteros, ya no podemos, hay que superar ese imaginario de que los gobiernos municipales no tienen plata, pero el gobierno central sí. Recibimos proporcionalmente la renta, si aumenta el ingreso petrolero, aumenta para los municipios, aumenta para el gobierno. Si aumenta el ingreso tributario, aumenta para los municipios, aumenta para el gobierno. Ese es el problema, porque si fuera 50-50, se aprobarían enseguida las obras, si hay un programa de aquello en el BEDE.
Déjame revisar, Clemente. Okay. Presidente. Presidente. Muchas Pero no hay gracias. coliseo ahí, ¿no? Seguro, ya, ok. Justamente ratificando en reiteradas ocasiones, usted lo ha dicho, de que las competencias deben asumirlo los GAT. Ya es hora de que los gobiernos autónomos descentralizados deban asumir competencias que les competen en cada uno de sus cantones. La oposición ha dicho en estos últimos meses, señor presidente, de que el gobierno está endeudado, de que las arcas del Estado están totalmente vacías, de que se ha gastado más de la Sí, así, cuenta. entonces dígale, señor alcalde de Santa Rosa, ¿Qué que no les nos pida diría? que le financiemos todo, ¿ok? ¿Qué les diría a usted, señor Que presidente? se pongan de acuerdo, ¿no? Para que los alcaldes no nos pidan cada vez más plata. De acuerdo, yo acepto eso. Estamos recontra endeudados, estamos quebrados, no hay liquidez. Ya, señor alcalde, no va a haber más obras, ¿eh? Ok. No es verdad. Vamos, los cuentos de siempre. Se anunció que 2014 y 2015 iban a ser años fiscales difíciles. ¿Y por qué? Por los megaproyectos. Pues. Nosotros gastamos 200 millones de dólares mensuales en las hidroeléctricas para completarlas en el 2016. En el 2016 nos van a ahorrar 800 millones de dólares anuales, pero mientras tanto hay que invertir. Entonces se dijo que íbamos a tener cierta estrechez fiscal. Se han utilizado para, mire cómo se le arruma su argumento, ¿no? Acaba de salir la cifra de crecimiento del primer trimestre, es 4.9. La CEPAL le reduce el crecimiento a toda América Latina, excepto al Ecuador. De hecho, creemos que la estimación de CEPAL es un poco optimista. Creemos que vamos a crecer un poco menos, pero para que vea cómo nos perciben desde el exterior. Entonces la economía ecuatoriana marcha bastante bien, pero obviamente somos un país pobre, donde las necesidades son 10.000 y los recursos son solo 1.000. Y cuando se trata de atender las necesidades a la mayor velocidad posible, excesivo gasto público. ¿Por qué es necesario manejar los fondos de cesantía, los fondos previsorios? No es necesario, es por la salud pública, por la racionalidad institucional. Todos esos fondos, la inmensa mayoría de esos fondos complementarios, vienen de la época del saqueo del Estado, del neoliberalismo. No Estado. Entonces no Estado es no seguridad social, no IES, etc. Ah, pero tengo pensiones muy bajas. Entonces creé estos fondos complementarios y se presionaba a las autoridades de turno, muchas veces entreguistas, que daban canonjías ilegítimas a ciertos grupos. Entonces se decía, nosotros ponemos 10 y usted pone 10. ¿Por qué? Tenían cesantía adicional, tenían jubilación adicional. Esto debió ser glosado, hasta glosado por Contraloría. ¿Sabe por qué no se glosó? Porque Contraloría también hizo pues, esos fondos complementarios. Eran abusos frente al Estado y son dineros públicos. Se ha querido posicionar que el gobierno se está cogiendo dineros privados. Primero es el IES, no el gobierno. El IES es autónomo, especialista en manejar estas cosas, inversiones, cesantía, etc. Segundo, no hay tal, es lo contrario. Fondos privados fueron a manos, fondos públicos fueron a manos privadas y eso no es legal ni legítimo. Lo que estamos es ordenando el sector. De hecho, 10 fondos que son estrictamente con ahorros de los funcionarios siguen en manos privadas. El problema de ustedes. Ustedes pueden organizar, si alguno de ustedes trabaja en una institución pública, Consejo Provincial del Oro, qué sé yo, pueden hacer una asociación de empleados, pedir voluntariamente los aportes y al final pues darse préstamos, tienen un dinerito y con eso se van a su casa cuando se jubilen. Si son dineros privados, maravilloso. Pero ¿por qué ese Consejo Provincial hubiera tenido que aportar de su parte para beneficio adicional? Eso no es correcto. Y por si acaso aquí pasó, me parece que en la Gobernación del Oro tenían un fondo complementario donde el Estado aportaba. Entonces eran dineros públicos en manos privadas. Nunca debió suceder. Pero ya que sucedió, si hay dineros públicos, al menos que se organice todo ese sector y no esté en manos privadas. Señor presidente, de pronto el tema de una posible crisis nuevamente, hay una recesión en Italia, ¿no es cierto?, en Europa. Pero Yane, sí. Tal vez su pregunta va porque todas estas medidas que tomamos es porque estamos desesperados por liquidez, porque estamos quebrados. Todos esos dineros están invertidos, si no los va a poder utilizar el Estado y van al BIES, no es que van al gobierno. Es una serie de mentiras que se dicen. Las utilidades, claro, es perfectamente análogo de telecomunicaciones, pero sobre todo, claro, el problema. Perfectamente análogo a lo que dice el CEO del sector petrolero, al sector minero. Se trata de un espectro, un recurso natural de todos los ecuatorianos. Hay ganancias extraordinarias. Es justo que un grupo de familias, por honestas, trabajadoras que sean, tengan 130 millones de dólares en utilidades. Tiene que haber equilibrio. Por supuesto, eso es lo que tratamos de hacer. El gobierno mete mano a los derechos de los trabajadores porque está quebrado. Bueno, el que quiera creer eso, que lo crea. Estamos tratando tan solo de dejar un mejor país para los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Gracias por su respuesta, Señor presidente, antes de culminar con este diálogo, quisiéramos saber cuál es la agenda que tiene para el día de hoy acá en la provincia de Lora. Vamos a inaugurar la vía, la avanzada, ¿no? Es
Santa Rosa Bellavista La Avanzada. También vamos a inaugurar una escuela del milenio. ¿Dónde es la escuela, gobernador? Perdón, llegué de madrugada, ni siquiera he podido ver la agenda. Y supervisar, ¿no?, todas las obras, cómo van, detectar estos problemas. Por eso son las visitas en territorio. Lo del hospital de Piñas me ha molestado mucho, me tienen que presentar un informe. Sería el colmo que yo me haya comprometido a que haya habido una emergencia. Se cierre el hospital actual por el riesgo. Se diga, vamos a construir el nuevo hospital, y venga un burócrata y diga, no, en el 2017, de acuerdo a su planificación, no a lo que dice el presidente. Eso no lo va a aceptar. Entonces, necesito el informe. Señor presidente, queremos agradecerle enormemente por haber estado la mañana de hoy con nosotros, agradecerte Jorge, Janet también por estar acá con nosotros, y pues agradecer a todos los medios de comunicación que han estado con nosotros haciendo esta transmisión el día de hoy. Buenos días, señores. Buenos días. Gracias, muchas gracias. presidente. Muchas gracias. ¿Cómo será la patria que construimos?